1 de noviembre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es una solemnidad. Recordamos de manera eminente, preeminente, no a un santo del día, no a 2 santos del día, o a 3 o 4. Recordamos hoy a todos los santos, un día impresionante de gran intercesión por parte de todos los santos. Adorado sea Señor en la celebración de todos los santos. Solemnidad de todos los santos que están con Cristo en la gloria. En el gozo único de esta festividad, la Iglesia Santa, todavía peregrina en la tierra, celebra la memoria de aquellos cuya compañía alegra a los cielos, recibiendo así el estímulo de su ejemplo, la dicha de su patrocinio, y un día la corona del triunfo en la visión eterna de la Divina Majestad. Este día se celebran a todos los millones de personas que han llegado al cielo, aunque sean desconocidos para nosotros. Santo es aquel que ha llegado al cielo. Algunos han sido canonizados y son, por eso, propuestos por la Iglesia como ejemplos de vida cristiana. La comunión de los santos significa que ellos participan activamente en la vida de la Iglesia por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. La intercesión de los santos significa que ellos, al estar íntimamente unidos con Cristo, pueden interceder por nosotros ante el Padre. Esto ayuda mucho a nuestra debilidad humana. Recordemos que quien forma parte de Cristo puede interceder ante el Padre. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Su intercesión. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Aunque todos los días deberíamos pedir la ayuda de los santos, cada día el santo del día o los santos del día, o incluso días que no son de ese santo o de esos santos, pero es muy frágil que el ajetreo de la vida nos haga olvidarlos y perdamos la oportunidad de recibir todas las gracias que ellos pueden alcanzarnos de Dios. Por esto, la Iglesia ha querido que un día al año lo dediquemos especialmente a rezar a los santos para pedir su intercesión. Este día es el 1 de noviembre. Este día es una oportunidad que la Iglesia nos da para recordar que Dios nos ha llamado a todos a ser santos, a la santidad. Que ser santo no es tener solamente una aureola en la cabeza o hacer milagros imputados a nosotros, sino que es Dios quien los hace por nuestra intercesión. Sino simplemente hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien, con amor y por amor a Dios. Que debemos luchar todos para conseguir la santidad, estando conscientes de que se nos van a presentar algunos obstáculos, como nuestra pasión dominante, como el desánimo, como el agobio del trabajo, como el pesimismo, como la rutina y como las omisiones que podemos cometer. Se puede aprovechar esta celebración para hacer un plan para alcanzar la santidad y poner los medios para lograrlo. ¿Cómo alcanzar la santidad? Detectando el defecto dominante que tenemos y planteando metas concretas para combatirlo, primero a corto
y luego a largo plazo. Segundo, orando humildemente, reconociendo que sin Dios no podemos hacer nada. Tercero, acercándonos a los sacramentos. De estas maneras podemos intentar acercarnos más a la santidad, a hacernos santos. Recordemos un poco de historia. La primera noticia que se tiene del culto de los mártires es una carta que la comunidad de Esmirna escribió a la iglesia de Filomelio, comunicándole la muerte de su santo obispo Policarpo en el año 156. Esta carta habla sobre Policarpo y de los mártires en general. Del contenido de este documento se puede deducir que la comunidad cristiana ya entonces veneraba a sus mártires y que celebraban su memoria el día del martirio con una celebración de la Eucaristía, que se reunían en el lugar donde estaban sus tumbas, haciendo patente la relación que existe entre el sacrificio de Cristo y el de los mártires. La veneración a los santos llevó a los cristianos a erigir sobre las tumbas de los mártires grandes basílicas como la de San Pedro en la colina del Vaticano, como la de San Pablo, la de San Lorenzo, la de San Sebastián, todos ellos en Roma. Las historias de los mártires se escribieron en los libros llamados martirologios, que sirvieron de base para redactar el Martirologio Romano, en el que se concentró toda la información de los santos oficialmente canonizados por la Iglesia. Cuando cesaron las persecuciones, se unió a la memoria de los mártires el culto de otros cristianos que habían dado testimonio de Cristo con un amor admirable, aún sin llegar al martirio, es decir, los santos confesores. En el año 258, San Cipriano habla del asunto narrando la historia de los santos que no habían alcanzado el martirio corporal, pero sí confesaron su fe ante los perseguidores y cumplieron condenas de cárcel por Cristo. Más adelante aumentaron el santoral con los mártires de corazón. Estas personas llevaban una vida virtuosa que daba testimonio de su amor a Cristo. Entre estos están San Antonio en Egipto y San Hilarión en Palestina. Tiempo después se incluyó en la santidad a las mujeres consagradas a Cristo. Antes del siglo X, el obispo local era quien determinaba la autenticidad del santo y su culto público. Luego se hizo necesaria la intervención de los sumos pontífices, quienes fueron estableciendo una serie de reglas precisas para poder llevar a cabo el proceso de canonización, con el propósito de evitar errores y exageraciones. En el Concilio Vaticano II se reestructuró el calendario del santoral. Se disminuyeron las fiestas de devoción, pues se sometieron a revisión crítica las noticias haliográficas, se eliminaron algunos santos no porque no fueran santos, sino por la carencia de datos históricos seguros. Se seleccionaron los santos de mayor importancia, no por su grado de santidad, sino por el modelo de santidad que representan. Sacerdotes, casados, obispos, profesionales, etc. Se recuperó la fecha adecuada de las fiestas. Esta es el día de su nacimiento al cielo, es decir, al morir. Se dio al calendario un carácter más universal, santos de todos los continentes,
y no solo de algunos. Categorías del culto católico. Los católicos distinguimos 3 categorías de culto. La primera categoría es solamente para Dios. Es el llamado culto de latría. Adoración. Latría viene del griego latreia, que quiere decir servicio a un amo, al Señor soberano. El culto de adoración es un culto interno y externo que se rinde solo y única y exclusivamente a Dios como el Dios que es. Segundo, culto de dulía o veneración. Dulía viene del griego doulos, que quiere decir servidor, servidumbre. La veneración se tributa a los siervos de Dios, a los ángeles de Dios, a los bienaventurados por razón de la gracia eminente que han recibido de Dios. Este es el culto que se tributa a los santos. Nos encontramos y nos admiramos de las vidas que han tenido, es decir, sería un culto de admiración. También nos encomendamos a sus oraciones y a su intercesión. Ellos son intercesores también ante Dios, porque creemos en la comunión y en la intercesión de los santos, pero jamás los adoramos con un culto de latría solo, válido para Dios. A los santos los queremos, los admiramos, los veneramos. Tratamos, por lo tanto, con esa admiración, sus imágenes con respeto, al igual que lo haríamos con la fotografía o la imagen de un ser querido. No veneramos el papel en el que está impreso la imagen, sino lo que representa la imagen, es decir, a aquella persona. Tercero, culto de hiperdulía o veneración especial. Este culto está reservado a la Santísima Virgen María por ser superior a todos los santos, aun siendo una criatura. Con esto reconocemos su dignidad como Madre de Dios, la única criatura que puede decir que es Madre del mismísimo Dios, y por lo tanto intercesora excepcional nuestra. Manifestamos esta veneración con la oración e imitando sus virtudes, pero no le damos culto de adoración. El culto de latría o adoración solamente es para Dios. Adorado seas, Señor, en la celebración de todos tus santos